Cuenta la tradición que en el año 813 el eremita Pelayo descubrió el lugar donde se encontraban los restos del apóstol Santiago. Desde entonces el lugar se convirtió en centro de peregrinación y meta para toda la cristiandad. Peregrinos de todo el mundo llegaron hasta aquí para ver las reliquias de Jacobo el Mayor, atravesando cuantas barreras geográficas les imponía el camino. En su peregrinar, los caminantes pasaban junto a testimonios de casi todas las civilizaciones occidentales, desde las más antiguas y rudimentarias hasta las más grandiosas y relevantes, cuyos templos aún asombran al mundo. Todas confluían en el mismo lugar, allá donde se encontrara la tumba, hoy ciudad de Santiago de Compostela. Bayona, en la provincia de Pontevedra, era nuestro primer destino por tierras gallegas. Desde principios de siglo, las propiedades terapéuticas de las aguas y lodos de Bayona la han convertido en un importante lugar de veraneo. Pero su historia es mucho más antigua. El que hoy es el parador de turismo Conde de Gondomar fue en tiempos un importante castillo que defendía la población de las incursiones piratas. La divisa del conde, servidor de Felipe II, se repite en el recinto recordando el noble servicio que hiciera enfrentándose a las terribles mesnadas de Drake, el corsario más sanguinario de la época. Recuerdo de aquellos históricos días de lucha son también los cañones y murallas que fortifican el edificio. Eran el seguro de la población, las armas que barrían los navíos invasores a su llegada a las costas de Bayona y las acorazadas barreras de piedra que frenaban el avance de los piratas que conseguían salvar el fuego de la artillería. Cerca de las murallas se levanta un monumento al encuentro entre dos mundos, porque la historia de Bayona tiene importantes capítulos relacionados con el descubrimiento de América y el intercambio entre los dos continentes. Cerca del monumento se encuentra la tumba del primer americano que murió en el Viejo Mundo, y en el interior de la población se pueden encontrar igualmente distintos recuerdos de los tiempos y hombres del gran descubrimiento. Cansada de las 32 semanas de travesía atlántica, la Pinta llegó a Bayona desde tierras americanas para ser reparada. Sus 26 marineros traían noticias de un nuevo mundo, escribiendo algunas de las páginas más hermosas de nuestra historia. La nave fue reparada en el número 4 de la calle El Duayen y en su memoria se construyó una réplica que hoy fondea en el puerto como monumento vivo a la histórica nave viajera. Desde el parador se la puede observar mientras se visita el Pozo de la Aguada, del que salió el agua que abasteció a la Pinta recién llegada de América. Con el parador como base de operaciones, el equipo de la ruta alternativa tenía como siguiente objetivo las Islas Cíes. Para llegar hasta ellas,
tuvimos la oportunidad de practicar una vez más un apasionante deporte. Las Islas Cíes están próximas a Bayona, frente a su bahía. Los viajeros que quieran conocerlas tienen oportunidad de hacer la travesía en alguno de los barcos de pasajeros que realizan el trayecto a diario. Pero si se dispone de tiempo y el clima lo permite, resulta mucho más excitante realizarlo en una embarcación a vela, y más aún si es un ligero y veloz catamarán. Decididos, pues, por esta segunda opción, nos separamos en dos grupos y despedimos a los navegantes. Las Islas Cíes nos estaban esperando. Las Cíes están situadas a unas 3 millas de la costa y sirven de rompeolas natural a la ría de Vigo. Las aguas atlánticas que las bañan son frías, aún en los meses de verano, por lo que se hace necesario un traje de neopreno para navegar en catamarán hasta ellas. Con esta sencilla precaución, el trayecto en un día claro se convierte en una gratificante experiencia en contacto con la naturaleza. El archipiélago de las Cíes está compuesto por 3 islas mayores y 2 islotes pequeños. Las islas tienen su vertiente exterior, la que da a mar abierto, parapetada por una dorsal que protege el interior de la influencia climática del Atlántico. En contraste, las costas orientales de las Cíes son suaves, de playas blancas y escasas rompientes, que permiten el baño y el disfrute de los visitantes, tanto como el fácil arribo de naves ligeras como la nuestra. Las 3 islas principales son la isla de San Martín, o del sur, la isla del Faro, o del medio, y la isla de Monteagudo, o del norte. Las 2 últimas están unidas por un precioso istmo de arena, y entre las 3, junto con los islotes de Viños y Boeiro, forman desde hace muy poco el Parque Nacional de las Islas Cíes. El principal valor faunístico de las Cíes lo constituyen las aves. Hay especies invernantes como el colimbo ártico, la pardela pichoneta y el alcatraz, y especies nidificantes como el arao común o la gaviota reidora. Entre estas últimas destacan por su número las colonias de cormorán moñudo, con 400 parejas, y de gaviota argentea con cerca de 12.000. Las 2 colonias nidificantes más importantes dentro del territorio español de estas especies de aves. Las gaviotas argénteas son las más numerosas de las islas. La enorme capacidad adaptativa de esta especie la ha convertido en una residente de todo el litoral ibérico. Las gaviotas son capaces de comer casi cualquier cosa. Vuelan por las rompientes a la búsqueda de alguna presa, ya sea esta un pez, un crustáceo, moluscos o incluso desperdicios traídos a la orilla por la corriente. En las colonias de cría, esta capacidad de comer todo lo que se les pone al alcance hace que sean las propias gaviotas las que no puedan bajar la guardia.
Los pollos pequeños entran también dentro del menú de las voraces argénteas. Los dos sexos son iguales externamente. Ambos, macho y hembra, construyen conjuntamente el nido y entre los meses de abril y junio ponen normalmente 3 huevos que eclosionarán 26 días después. También en la incubación y posteriormente en la alimentación y cuidado de los pollos participan los dos adultos. Durante las 2 primeras semanas, los padres apenas se separarán del nido y luego, hasta que los pollos emprendan el vuelo, estarán próximos, vigilantes ante cualquier peligro que amenace a su prole. Los pollos de las gaviotas argénteas son diferentes a sus padres. Su plumaje es pardo grisáceo y su pico completamente negro. Durante las 6 primeras semanas, hasta que emprendan el vuelo, los pollos dependen exclusivamente de sus padres y esperan impacientes su llegada en las proximidades del nido. El litoral de las Cíes es rico en fauna y las gaviotas suelen sacar adelante su descendencia sin mayores problemas, lo que ha convertido estas islas en su principal santuario para la nidificación. Así, el visitante que llega a las Cíes a finales de primavera y principios del verano puede disfrutar del impresionante espectáculo de miles de gaviotas que cubren literalmente el paisaje con sus vuelos. De regreso a la península, y después de compartir las experiencias vividas en las Cíes, seguimos indagando en la vida y la historia de las tierras y las gentes gallegas. Para saber algo más de sus orígenes, pusimos rumbo al monte de Santa Tecla, cerca de la frontera con Portugal, donde se encuentra una importante estación arqueológica. Durante el penúltimo milenio antes de Cristo, la península estaba dividida por 2 focos de influencia cultural. Los territorios orientales y meridionales recibían los aportes culturales del mundo mediterráneo, mientras la fachada atlántica estaba en contacto con las gentes más hoscas de la Europa occidental. Los celtas, o indoeuropeos, como se les denomina ahora, procedían del centro de Europa y su cultura era más pobre y atrasada que la de los otros colonizadores peninsulares. Su llegada, posiblemente hacia el año 800 a.C., fue el comienzo de una invasión que duraría siglos. Al ser menos desarrollados culturalmente, los estudios sobre su historia deben seguirse exclusivamente a partir de restos arqueológicos, y aquí, en Santa Tecla, es uno de los mejores lugares para hacerlo. Los celtas vivían en poblados sin trazado urbanístico determinado, con casas de tipo circular. Eran poblaciones propias de pueblos pastoriles, situados en zonas altas y protegidos por una rudimentaria muralla de piedra. De los más de 5.000 poblados de este tipo que existen en Galicia, el de Santa Tecla guarda importantes particularidades. En el monte que lo cobija, se han encontrado restos históricos de culturas que se remontan hasta la Edad del Bronce y que nos hablan de expresiones artísticas tan toscas como bellas. Tallados en el granito de la cima del monte, numerosos petroglifos dan testimonio de una ocupación aborigen. Las combinaciones circulares y las cazoletas expresan un arte rupestre de los primeros pobladores de estas tierras. Su significado y datación aún no han podido determinarse con seguridad, y las teorías se barajan ante estos sencillos trazos que guardan sus secretos celosamente. Altares religiosos, trampas de caza, signos astronómicos o el mapa más antiguo de Occidente
como es el caso de este singular petroglifo, son algunas de las interpretaciones que se dan a estos enigmáticos símbolos, pero que aún no se han podido probar. Desde los lejanos días de los pastores celtas, algunas tradiciones se han venido conservando en los montes y valles del interior de Galicia. Hoy, una de las más pintorescas y conocidas es la Rapa das Bestas, que tiene sus más remotos orígenes en el afanoso empeño de los aborígenes de la Edad del Bronce por domar las bestias para su provecho. Entre junio y agosto, todos los fines de semana hay algún municipio que celebra su propia Rapa das Bestas. Las sierras gallegas ya no cuentan como antaño con caballos salvajes, libres de dueño y hierro, pero pese a tener propietario, los caballos viven a sus anchas por los montes y conservan el espíritu indómito de sus antepasados. Una vez al año, los propietarios guían a sus caballos desde las sierras hasta la localidad donde se procederá a la rapa. Las manadas son conducidas hasta un recinto conocido tradicionalmente como el curro, donde son encerradas para poder contarlas y ver cuántos nuevos potros han nacido en los montes en el transcurso del año, justo desde la última rapa del año anterior. La ocasión se aprovecha para el comercio de los animales entre los ganaderos de los pueblos cercanos y los tratos se cierran sin que medie papel ni escrito alguno. Llegado el momento, los llamados agarradores, ganaderos con experiencia en el trato con los caballos, guían y separan a las bestias en distintos rediles donde se procede a la rapa propiamente dicha. El corte de las crines vuelve a simbolizar año tras año la capacidad del hombre para imponerse sobre las bestias y el evento se convierte en una fiesta popular. La fiesta es también el momento de marcar los nuevos potros que aún no han sido herrados. Ayudados por sus vecinos, los ganaderos separan estas nuevas caballerías y entre todos consiguen fácilmente lo que sería una durísima tarea en campo abierto. ¿Qué llevas ahí? Deixa llubre. Puño vendré. Eu non quero unha cara, ¿qué tío? Sí. Cosa llama arriba. Ya, aperta que no Vale. Un año más, la antigua tradición entre el hombre de las sierras gallegas y sus bestias domesticadas se perpetúa rememorando los lejanos días de cohabitación celta. Al norte de Santa Tecla, sin apartarnos del recortado perfil costero, llegamos a la ciudad de Pontevedra, capital de las Rías Bajas. El origen de Pontevedra se remonta al legendario Teucro, hijo de Telamón, que remontó el río Lérez, cuyas aguas bañan el casco urbano antes de su desembocadura. A un puente que cruzaba este río se debe precisamente el nombre de Pont Veteri, del que deriva Pontevedra, y fue el primer nombre del antiguo burgo que entre los siglos XV y XVI se constituyó en ciudad.
El núcleo de la ciudad se convirtió en la Edad Media y principios de la Edad Moderna en un centro mercantil de primer orden, con una rica judería y poderosas corporaciones de comerciantes y artesanos. Una de ellas, el gremio de mareantes del Corpo Santo, monopolizaba gran parte de esta actividad comercial y financiaba obras como la de la Basílica de Santa María la Mayor, cuya grandiosa mole gótica adorna la parte antigua de la ciudad. Santa María la Mayor es solo una pequeña parte de la belleza arquitectónica del casco antiguo de Pontevedra. Grandes iglesias, casas góticas y barrocas de fachadas blasonadas, galerías acristaladas y plazas recoletas bordeadas de soportales llenan de encanto el histórico casco. El santuario de la Peregrina, una iglesia de planta circular, alberga la imagen de la patrona de la ciudad. Fue edificada en 1778 por Antonio Souto con el fin de guardar a la Virgen patrona de Pontevedra, función que sigue desempeñando. A escasa distancia del santuario volvemos a encontrar alegorías al descubrimiento de América, porque tal y como señala la inscripción del monumento a Colón, fue aquí, en Pontevedra, donde se construyó la Santa María. Al norte de Pontevedra, siguiendo nuestro lento camino hacia Santiago, nos desviamos ligeramente hacia el oeste siguiendo la costa. A la entrada de la península, donde se sitúa Ogrove, se extiende la playa de la Lanzada, 4 kilómetros de arenas limpias, donde se celebra el baño de las 9 olas, probablemente una reminiscencia de los ritos paganos de la fecundidad que vinculaban el baño en estas aguas las noches de luna llena con la fertilidad de las mujeres que se bañaban. En el extremo norte de la península, un puente la une con la isla de La Toja, un reconocido centro de vacaciones orientado a la relajación y el descanso. Entre pinares y campos de golf, el balneario de La Toja aprovecha el valor terapéutico de sus barros y lodos. No en balde, el balneario Club del Gran Hotel de La Toja está considerado el mejor de España. Aguas sódicas, que emanan a 60 grados centígrados, y lodos medicinales ofrecen aquí una amplia gama de tratamientos terapéuticos y de belleza. Un poco más al norte, de nuevo bordeando la costa, llegamos a la ciudad de Cambados, en pleno valle de Salnés, una ciudad que nos iba a sorprender por su belleza y hospitalidad. Cambados es un precioso conjunto histórico-artístico bañado por las aguas atlánticas. Entre sus pintorescas casas y bellísimas plazas y palacios destacan las ruinas de la iglesia de Santa Mariña d'Ozo, una iglesia gótica del siglo XV. Los arcos desnudos de Santa Mariña se levantan como esculturas entre las lápidas melancólicas de un pequeño cementerio. Son los restos de un capricho de doña María de Ulloa, señora de Cambados, a cuya familia debemos algunos de los más hermosos pazos que aún embellecen Cambados con su arquitectura y sus jardines. Junto a su hermosa arquitectura, Cambados es conocido por los caldos que producen sus vides, y entre ellos de forma especial el albariño. La uva albariña está considerada por los expertos entre las más equilibradas y aromáticas de las variedades blancas. Este vidueño es autóctono del Valle del Salnés, situado en la hermosa provincia atlántica de Pontevedra. Esta fantástica uva albariña
necesita una vinificación muy sofisticada. Parte del despalillado, continúa con una criomaceración en frío para terminar en una fermentación controlada a bajas temperaturas. La uva albariña fue introducida en Galicia por los cluniacenses en las postrimerías del siglo XII. Las cepas llegaron del corazón de Europa, tal vez de la Alsacia. Aunque el cultivo de la vid se da sobre todo en la zona meridional de Galicia, de donde procede el célebre Ribeiro, en el valle del Salnés y el Condado, y en concreto en Cambados, el albariño es la base de la economía. Aquí se le apoda el príncipe dorado de los vinos, y su laborioso proceso da como resultado uno de los mejores caldos para acompañar a los pescados y mariscos que ofrecen las costas gallegas. Toda la costa gallega es extraordinariamente rica desde el punto de vista biológico. Las aguas del Atlántico, cargadas de nutrientes, y el abrupto litoral que alterna playas y rompientes, hacen de Galicia un paraíso para los crustáceos, moluscos y demás invertebrados de la franja intermareal. Entre los muchos lugares donde esta riqueza animal se explota, destaca el Grove, que despunta a escasa distancia de Cambados. Esta ensenada de 12 kilómetros cuadrados, considerada como la capital del marisco y del mejillón, era el lugar que habíamos elegido para conocer algunos de los usos tradicionales del marisqueo. En todas las playas de las Rías Bajas, las mujeres peinan la arena con rudimentarias herramientas, tal y como lo hicieron sus antepasadas desde hace generaciones. Utilizando rastrillos de púas largas, levantan el sustrato repleto de las conchas de distintas especies, buscando los bivalvos que irán a parar a los cubos como premio al penoso esfuerzo. El proceso se repite mecánicamente durante horas. Las mujeres son verdaderas expertas y detectan los animales vivos entre los millares de conchas vacías, la arena revuelta y el agua turbia. El continuo peinado de estas playas se debe a la increíble riqueza de las arenas litorales. Millares de invertebrados viven aquí enterrados a escasos centímetros de la superficie. El suelo parece formado por los restos de millones de ellos y hace pensar en una posible sobreexplotación. Pero la rica naturaleza de la zona renueva las poblaciones año tras año con prodigiosa fertilidad, y una mirada más atenta permite apreciar que el suelo, aparentemente estéril, rebosa de vida. Millares de gusanos, caracoles de distintos géneros, almejas, cangrejos y vígaros deambulan por la arena. Distintos géneros de caracoles marinos son los encargados de limpiar los restos que puedan dejar las mariscadoras. Cuando detectan alguna posible presa, parecen entrar en un frenesí gástrico y acuden veloces al festín, desenterrándose de forma que parecen haber salido de la nada. La cosecha tradicional de las playas no es la única fuente del marisco en las Rías Bajas.
Esta se basa en la fertilidad del medio natural y depende exclusivamente de su autorrenovación. Pero también las modernas técnicas de acuicultura se aplican para obtener un mayor y más estable rendimiento de estas aguas y no sobreexplotar las poblaciones naturales de moluscos. Las bateas, especie de palafitos de los que cuelgan cuerdas repletas de mejillones, son parte del paisaje de las Rías Bajas. Las aguas gallegas presentan unas condiciones naturales extraordinarias, lo que permite que en España se llegue a la talla comercial del mejillón, entre 7 y 8 centímetros, en 12 o 18 meses, mientras que en otros países como Francia y Holanda únicamente se llega a los 5 centímetros al cabo de 2 años. No en balde, España es el primer productor mundial de mejillones. Con un medio marino tan rico, no pudimos dejar de caer en la tentación de sumergirnos en las aguas gallegas para observar y grabar el misterioso fondo de sus rías. Las aguas atlánticas son oscuras y misteriosas. El frío obliga a utilizar neoprenos gruesos y la falta de luz hace que sean pocos los buceadores deportivos que exploren sus fondos. Y sin embargo, estos bien podrían compararse a los frondosos bosques del norte, donde la climatología aleja al hombre, pero favorece la proliferación de la vida. Gigantescas algas se levantan sobre el sustrato rocoso como palmeras. En sus bases cuentan con raíces gruesas y poderosas que permiten soportar las frecuentes corrientes submarinas, mientras los tallos levantan la superficie plana de los frondes hacia la luz de la superficie. El agua está cargada de partículas en suspensión. Animales y plantas se confunden. Los colores se matizan por la falta de luz. Es, sin lugar a dudas, un lugar de misteriosa belleza. La intrincada vegetación de esta selva submarina hace difícil la observación de los peces y otros animales. De vez en cuando algunas sombras grises pasan junto al buceador y se alejan en la turbidez del entorno. Uno tiene que poner los 5 sentidos para encontrar entre la espesura algunas de las criaturas que, camufladas, se ocultan a la vista de posibles predadores. Pequeños lenguados, algún centollo decorado cómicamente con algas o esta pequeña y malhumorada sepia son algunas de las especies más numerosas de estos fondos. Pero ninguna llega en número a la ingente cantidad de mejillones que flotan suspendidos de las bateas
acabando de dar al misterioso paisaje submarino un aire irreal. En el laberinto de los mejillones pusimos punto final a nuestro paseo bajo las aguas atlánticas, no sin antes comprobar la feracidad de este mar rico en moluscos y crustáceos. Nos acercábamos a nuestra meta final en Santiago de Compostela, siguiendo la última parte del conocido camino compostelano, marcado por las vieiras del peregrino y los cruceiros de piedra. De las múltiples rutas que componen el Camino de Santiago, la más representativa es la llamada Camino francés, cuyo origen se remonta al siglo XII y viene descrita en el Codex Calistinus o Libro del Peregrino. Pero esta ruta, que pasa por Santo Domingo de la Calzada, Burgos, León y Astorga, entre otras poblaciones, no es la única que se puede seguir. Por el norte, saliendo de Hondarribia, un Camino de Santiago recorre la cornisa cantábrica. Pocos caminos como este alternan el arte y la historia con la naturaleza desbordante. El peregrinaje por la cordillera cantábrica se convierte en una comunión con el medio natural, un constante asombro ante la belleza y variedad de la vida salvaje. A través de senderos sombríos y poblados bosques, el peregrino no deja de encontrar poblaciones, monasterios y documentos históricos que incrementan el interés cultural del trayecto. Liébana, Covadonga, Cangas de Onís, Santillana del Mar, Gijón. El País Vasco, Cantabria y Asturias desbordan de nombres que lo dicen todo. Iglesias del prerrománico, pinturas rupestres, termas romanas, el arte y la naturaleza combinados para hacer aún más interesante la cultura. Igualmente, los peregrinos de las tierras del sur de España encuentran un camino alternativo siguiendo la calzada romana de la Vía de la Plata. Para el viajero que sigue esta ruta, la peregrinación a Santiago guarda también infinidad de sorpresas. La Vía de la Plata es una ruta que acerca al viajero a ciudades cuya historia se remonta al origen de los tiempos. Mérida, Cáceres, Trujillo. Extremadura entera se muestra al caminante que realiza el Camino de Santiago desde el sur. Desde esta tierra de conquistadores, cuna de los más ilustres descubridores y colonizadores del Nuevo Mundo, se entra en Salamanca, ciudad universal, Universidad de España, y de allí se sigue ruta hasta Zamora, atravesando tierra de campos. Tal y como sucediera con la ruta norte, también esta, la Vía de la Plata, ofrece atractivos naturales a su paso por las tierras de Extremadura, Salamanca y Zamora. Los bosques extremeños, las dehesas salmantinas y las estepas zamoranas no tienen quizá la exuberancia de las selvas cantábricas, pero esconden la esencia de una naturaleza hermosa, adaptada a un medio hostil que sorprende, por desconocida, al caminante. Muchas de las diferentes rutas del Camino de Santiago vienen a coincidir poco antes de su entrada en Galicia. Villafranca del Bierzo, en la provincia de León, es una de las poblaciones donde los peregrinos de todos los puntos de la península llegan a preparar la etapa final de su peregrinación.
Villafranca del Bierzo, antiguo burgo de francos, del que le viene el nombre, conserva hospitales y hospederías de peregrinos, como la Colegiata de Santa María o el Hospital de San Roque, hoy convento franciscano, que marcaron la ruta de muchos penitentes durante siglos. Por fin, en un último trayecto por tierras gallegas, los peregrinos se acercan a su meta. Por delante quedan poblaciones de marcado espíritu jacobeo: Mélide, San Roque, Santa María, Ribadisio. Son los últimos kilómetros de una marcha que muchos emprendieron meses atrás. Los peregrinos, cansados de la marcha y con kilómetros de experiencia en sus morrales, llegan de todas partes marcados por la impronta que da el Camino de Santiago. Al igual que hiciera Aymeric, autor del Codex Calixtinus, y sus compañeros de ruta en el río Lavacolla, los peregrinos se lavan y refrescan en los cauces limpios cercanos a Santiago para preparar su encuentro con el santo. De todas partes se los ve llegar con paso firme. Todos los caminos, desde las carreteras asfaltadas hasta los pequeños senderos que atraviesan bosques y prados, se ven animados por estos caminantes voluntariosos. Las señales aparecen ahora constantemente. Vieiras y cruces animan en los últimos kilómetros a los entusiastas peregrinos. Cada vez con mayor frecuencia encuentran estos los cruceiros situados en el cruce de las distintas vías jacobeas que les indican que el final está cerca. Y por fin, asomando entre los frondes de los pinos y robles, Santiago de Compostela, la ciudad santa junto a Jerusalén y Roma, la meta de los peregrinos de toda la cristiandad. El Papa Calixto II concedió a la Iglesia compostelana el jubileo pleno del Año Santo. Alejandro III lo perpetuó convirtiendo Santiago en ciudad santa y los peregrinos de todo el mundo la llevaron a ser ciudad universal. Hoy Santiago sigue siendo una ciudad hospitalaria, un acogedor destino de viajeros de todas las nacionalidades y de todas las procedencias. Amparada por el santo, la ciudad acoge a los penitentes con su monumentalidad cuajada de referencias a Santiago. Las cruces, las estatuas, las vieiras, los nombres de las calles, todo lleva su sello. Pero la marca del espíritu de la ciudad y su patrono, la causa de su carácter, no se la dan tantos y tan variados objetos, sino los peregrinos que constantemente llegan a su plaza principal a rendir honor al santo. Siguiendo sus pasos, también nosotros llegamos por fin a la meta jacobea. La llegada a Santiago sorprende al extraño por su monumentalidad. Los peregrinos entran a la ciudad por la calle de los Concheiros, siguiendo la Rúa de San Pedro. Se pasan entonces las puertas del camino, las que conducían al paraíso, a la puerta de la catedral. Tras ella se sigue por la calle de las Casas Reales, donde se levanta el Hospital de Peregrinos de San Miguel y la iglesia de Santa María del Camino. Y por último, se llega a la Plaza de las Ánimas y a la Plaza de Cervantes, en la que confluyen calles y ambientes de Santiago. Nuestro recorrido por tierras de Galicia acababa aquí, en la Plaza del Obradoiro, una plaza esculpida a lo largo de 10 siglos y construida por alguien que perdió el sentido del tiempo.
La monumental Plaza del Obradoiro está configurada por impresionantes monumentos arquitectónicos que, pese a ser cada uno de ellos de un tiempo y estilo diferente, dan al conjunto una insólita armonía. En uno de sus laterales, al lado de la catedral, se levanta el Hospital Real, edificio monumental que hoy es el Hostal de los Reyes Católicos, el parador de turismo de Santiago de Compostela. El edificio fue fundado en 1492 por los Reyes Católicos para acoger a peregrinos y enfermos, por lo que se considera el hotel más antiguo del mundo. En su interior, cuya belleza armoniza con su soberbia fachada, 4 grandes patios rodean a una iglesia central. Grandes salones, confortables estancias, comedores, patios y pasillos están decorados con la sobriedad que corresponde al antiguo edificio. Los estilos gótico tardío, renacentista y barroco se alternan y dan la mano. El parador se convierte en un monumento más a visitar en Santiago, un privilegio para el peregrino hospedado entre sus históricas paredes. De todos los edificios monumentales de la Plaza del Obradoiro, la catedral es el más majestuoso e impresionante. Aquí llegan como meta final todos los peregrinos compostelanos a rendir honor al santo portando bastón y vieira, tal y como hicieran sus primeros predecesores tras el lejano descubrimiento del eremita Pelayo. Es un momento de encuentros y emociones, el premio a largas jornadas de fatigoso caminar. Ahora solo queda subir al pórtico de la gloria para posar la mano en la oquedad formada por millones de manos penitentes y tocar con la cabeza la del supuesto maestro Mateo. Después una visita a la cripta del santo y un abrazo a su imagen en el altar mayor darán por concluido y realizado el Camino de Santiago. Y en solemnidades religiosas, como la apertura y cierre del Año Santo compostelano, la festividad santa se hace aún más solemne y el botafumeiro baña de incienso el interior del templo sagrado, mientras las campanas anuncian a los 4 vientos el día del santo y traen al recuerdo del peregrino los versos de Rosalía de Castro, hija de Santiago y española universal. Yo las oigo cual oigo el rumor del viento, el murmurar de la fuente o el balido del cordero. Como los pájaros, ellas tan pronto asoman los cielos el primer rayo del alba, le saludan con sus ecos, y en sus notas, que van prolongándose por los llanos y los cerros, hay algo de candoroso, de apacible y de halagüeño. Si por siempre enmudecieran, qué tristeza en el aire y en el cielo, qué silencio en las iglesias, qué extrañeza entre los muertos.